Hola y ¿cómo están amigos? Alex Martínez aquí una vez más con Blaze en español y como siempre es un placer poder saludarlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor háganme el favor de abrir sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 2. La última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Nosotros estudiamos estos dos versículos que Pedro introduce o usa para introducirnos a una nueva sección de la carta de Primera de Pedro. Ahora, les voy a decir muy francamente que el tema de hoy tal vez sea un poco incómodo para los que estén viendo ahorita mismo. Se trata del someterse a las autoridades gobernantes. ¡Wow! ¡Qué emoción, verdad! ¡Qué emoción! Para muchos de nosotros este tema es un poco incómodo, nos quedamos un poco intranquilos o tal vez inquietos cuando pensamos en someternos a las autoridades gobernantes, especialmente si esos gobiernos en los países donde nosotros vivimos parece ser que está opuesto completamente de Dios y de las cosas de Dios. Pero les quiero decir una palabra de estímulo. Si ese eres tú y estás pensando cómo rayos vas a comparar adorando a Dios con el someterse a un gobierno corrupto, pues yo les voy a decir que hay buenas noticias para usted en el estudio del día de hoy, así que no me voy a adelantar, vamos a seguir en orden. Estoy bien emocionado de poder compartir este mensaje con ustedes porque ha sido de gran bendición para mí, para mi familia y yo espero que sea también para ustedes. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio del día de hoy, quiero captar un resumen chiquito del mensaje anterior. Como se acuerdan, empecé con decirles que si queremos dividir a la carta de Primera de Pedro, lo podemos dividir en 3 secciones totales. Las 3 secciones tienen que ver todo con el sufrimiento. Porque lo que nosotros sabemos es que a los cristianos a los cuales Pedro les escribe, están sufriendo por causa de su fe. Por causa de su fe. Y en cada de esas 3 secciones, Pedro va a reconocer un aspecto de la vida cristiana con referencia al sufrimiento. Por ejemplo, capítulos 1 al capítulo 2, versículo 10, Pedro les acuerda a los cristianos a los cuales él está escribiendo de su identidad como el pueblo de Dios. Son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Se acuerdan de esa? Pedro acordándoles a ellos de su identidad aún en el sufrimiento. Esos capítulos 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y luego esta segunda sección a la que empezamos a estudiar la última vez que estuvimos juntos, Pedro va a introducir la idea del comportamiento del pueblo de Dios. O sea, primero, esto es quién eres. Y ahora, esto es cómo debes vivir. La identidad y luego la vida. La identidad de un cristiano y la vida que debe de producirse porque esta persona ha sido salvada por Cristo. Y eso es el capítulo 2, versículo 11, lo que empezamos la última vez, al capítulo 4, versículo 11. Y tercero, la tercera sección tiene todo que ver con el cuidado o el pastoreo del pueblo de Dios, aún en el sufrimiento.
¿Ven lo que dije al principio? Todo es a través de los lentes de la perspectiva de el sufrimiento, porque lo que Jesús nos dijo es que el sufrimiento y el odio del mundo no es algo que nosotros debemos de estar sorprendidos por. No nos debe de sorprender cuando nos odia el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo odió a él primero. La obediencia a su Padre llevó a Jesús a la cruz. Y si tu obediencia al Padre no te lleva a una cruz en tu vida, algo anda mal. Si estás viviendo una vida cristiana genuina por causa de la fe, entonces debe de haber un aspecto de sufrimiento real, donde el mundo, el pecado, Satanás y todos están opuestos a tu propia vida, a tu misma vida. Cristiano, si tú dices ser un hijo o hija de Dios, entonces el mundo te va a odiar. No van a ser tus amigos. Los que seguimos a Cristo, vamos a sufrir como Él sufrió. Pero aún así, Pedro, a través de esta carta a estos hermanos y a nosotros también nos acuerda, aunque sufres, acuérdate que tú eres parte del pueblo de Dios. Aunque sufres, acuérdate de la vida a la cual Él te ha llamado y preparado. Y aunque sufres, acuérdate que tú tienes a un buen pastor en Cristo y Él te cuidará. Aunque sufrimos, nuestra identidad y lo que estudiamos hoy, nuestra vida, cómo se debe vivir, la vida que se debe de producir por lo que ahora somos en Cristo Jesús. Así que empezamos esta segunda sección la última vez. Y si se acuerdan, y les quiero leer otra vez, capítulo 2, versículos 11 y 12, leímos esto. Pedro dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os calumnian como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al observar vuestras buenas obras. Así que Pedro habla de dos cosas. Uno, la batalla contra la carne. Ahora que tú estás en Cristo Jesús, ya la carne y el pecado no tienen ningún dominio sobre ti. Tú tienes la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que nos sella en el día que nosotros creemos y ponemos nuestra fe y confianza y dependencia total en Cristo Jesús. Y esa presencia es lo que ahora nos da el poder para resistir al pecado y las obras del diablo. Punto. Esta batalla contra la carne es real. No tienes que vivir más de 2 segundos para saber que lo que digo es verdad. Así que la batalla contra la carne. Pero número 2, Pedro les llama la atención a sus vidas. A sus vidas. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Batallen contra la carne, pero acuérdense de su testimonio. Que aunque están viviendo en el mundo, ustedes son embajadores, representativos de Cristo Jesús. Y todos los que están alrededor nos están mirando. Estamos en un mundo que nos está mirando. Están poniendo atención a cómo tú y como yo respondemos a las tentaciones y obstáculos que traen la carne, que traen este mundo. Pero lo más importante es lo que Pedro les llama.
Versículo 11, amados. Son amados por Dios. Dios los amó. Ahora, siendo a los que Dios amó, deben de vivir como a los que Dios amó. Dios te amó y te salvó, pero Dios también te amó tanto que no te dejó así. Te cambió. Te amó y te cambió. Te salvó y te está cambiando. Te está perfeccionando. Pero esta obra de salvación, esta obra de amor que Dios hizo por nosotros mediante su Hijo en la cruz del Calvario, es lo que ahora forma la fundación para que tú y yo nos comportemos de una manera que representa a nuestro Salvador, a un mundo que está fracasando cada día más y más y necesitan el aliento de vida que solo una fe sincera en Cristo Jesús puede traer. Cuando Jesús se presentó delante de los discípulos, Él no les dijo, ok, ahora vayan al mundo y hagan amigos. No, Él dijo, hagan discípulos. Hagan discípulos en todas las naciones. Diles de mí. Diles de lo que yo he hecho en tu vida. Para que ellos también vean tus vidas, sus vidas, y glorifiquen a Dios tu Padre. Simple, somos la luz del mundo de esta forma. Y finalmente, eso es lo que hablamos la última vez, y no lo pierdan. Sin una transformación interna, entonces lo que hacemos por afuera no vale. Si nuestras vidas no están reflejando lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, entonces todo lo que estamos haciendo es pretendiendo. Estamos jugando un juego. Por eso es que Pedro no empieza con el hacer y luego el ser. Empieza con el ser lo que somos y como lo que somos determina ahora cómo vivimos. Sin transformación interna mediante el Espíritu Santo y la obra de Dios, aparte de todo lo que tú y yo podemos hacer, sin eso, todo lo bueno que hacemos en la vida externa no vale para nada. No vale. Ahora que tenemos esta fundación de quién somos y cómo debemos de empezar a vivir, Pedro nos dice sobre las instituciones humanas. Ahora, como les dije al principio, esa es una palabra dura para algunos de nosotros. Porque lo que básicamente Pedro dice es, respeten a los que los gobiernan. Así que empezando del versículo 13, si tienen sus Biblias abiertas, pónganse de pie donde sea que estén, por reverencia al Señor, porque lo que estamos leyendo es más que un libro de historia. Es el corazón de Dios en forma escrita para nosotros, para nuestro bien. Así que fuera de respeto, por favor, párense y leamos. Empezando en el versículo 13, dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Por favor, oren conmigo. Señor Padre Santo, ahora te suplico a través de tu Hijo amado Cristo, que abras nuestros corazones para oír e entender lo que tú tienes para decirnos este día.
y que nuestras vidas, donde sea que estemos, reflejen la obra que has hecho en nuestros corazones, en liberarnos de la esclavitud al pecado para ahora ser tus siervos, tus esclavos. Señor, pido para mis hermanos y hermanas que están sufriendo, donde sea que estén en el mundo, por causa de Dios, en sus países, en sus ciudades y en sus pueblos y en sus aldeas. A mis hermanos en todo el mundo que han sufrido por el nombre de Cristo. Si están con nosotros, cuida de ellos, sánales, Señor. Y a los que no están con nosotros, gloria a ti, porque ahora ellos están contigo, experimentando lo que es tener una vida, vivir una vida perfecta delante de ti. Sus almas están saciadas por tu presencia. Y hasta el día que nosotros vayamos para esa patria, úsanos aquí para reflejar tu amor en cualquier situación y adorarte de la manera que conducimos nuestras vidas, cómo nos comportamos, no solamente para que las personas nos admiren como piadosos, pero que ellos te admiren a ti, en lo que tú hiciste en nosotros, y te den gloria a ti. Oh Señor, gracias por tu palabra, instrúyenos, y es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén, amén, amén. Sí, que palabra dura, ¿no? Para muchos de nosotros esto es una palabra bien dura, pero verdadera. En versículo 13, Pedro dice lo más importante al principio. Él dice esto: por causa del Señor. Antes de leer la parte donde Él nos dice que debemos de someternos a los gobernadores, a las instituciones humanas, a los reyes, a los presidentes, a los quien sea que estén encargados de nosotros, Él dice la razón o la motivación por la cual debemos hacer estas cosas. ¿Lo cacharon? Lo debemos de hacer por causa del Señor. Por causa del Señor. Dicho de otra manera, debemos de vivir de una manera para Dios. ¿Y cuál es la alternativa que escogemos? Muchos de nosotros vivimos para la voluntad de alguien más. O tal vez simplemente por la causa nuestra, una causa egoísta. Así que Pedro dice, por causa del Señor, por esto, por este amor que ustedes tienen para Dios, porque quieren glorificar a Dios, porque quieren hacer esto para Dios, deben de someterse a los gobernadores, a los que gobiernan sobre ustedes. Ahora, como dije, este tema es un poco incómodo, especialmente en cualquier sociedad a la cual usted se encuentra. Tal vez en su país no lo dejan orar así. Tal vez en su país no se debe de leer la Biblia o orar en el nombre de Cristo. O tratar de persuadir a los demás a creer en Él. Para otros, el sistema político está tan dividido que no se sabe qué decir sí, a qué decir no. ¿Qué es lo que Dios dice del aborto? ¿Qué es lo que Dios dice de esto? ¿Qué? La actividad política.
algunas veces nos incomoda. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando pones a dos personas en la misma casa o al frente de la misma mesa y tienen ideas políticas completamente opuestas, ¿qué pasan? Se chocan, empiezan a pelear. Hay familiares que ya no se hablan por lo que se trata de la política. Así que es incómodo. Pero aún así Pedro nos habla de respetar a las autoridades gobernantes. Debemos de respetar a los que nos gobiernan. Y puede ser que el que le gobierna a usted, tal vez usted no está de acuerdo con nada de las pólizas, nada de las leyes, nada de lo que dice, o tal vez piensas que quien sea que sea, piensas, él es un mentiroso, ella es una mentirosa, yo no le creo, ellos nada más quieren el poder, ellos nada más quieren el dinero, lo que sea su razón por no gustar de ellos. Pero ¿sabían? ¿Quiénes son los que estaban gobernando en el día de Pedro cuando él escribió esta palabra? Cuando él escribió esta carta. Fíjense lo que dice. Una vez más, por causa del Señor, por esta razón, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey. ¿Quién era el rey de este entonces? ¿Saben dónde Pedro estaba escribiendo esta palabra? Roma. ¿Saben quién era el gobernador de Roma en ese tiempo? El mero mero. Un emperador llamado Nero. El emperador Nero. Pueden ir a buscar más de él, pero él no era un hombre bueno. Él no era un hombre bueno. Él era un hombre insensato, inmoral, completamente malvado. Hay libros de historia que hablan que Nero literalmente prendió fuego a una ciudad y luego, cuando tuvo que confrontar todo el alboroto político y estaba a punto de recibir consecuencias por lo que hizo, ¿sabe lo que hizo? Culpó a los cristianos. Les echó la culpa a los cristianos para tratar de salirse del agua caliente él mismo y evitar los problemas, evitar perder el poder. Así que él perseguía a los cristianos, torturaba a los cristianos. Se dice ser que los cristianos que él atrapaba y que él echó en las cárceles, lo que hacía es que le ponían un lino sobre ellos, lo amarraba, lo cubre en aceite y lo prende fuego para alumbrar sus jardines reales. ¿Pueden imaginarse eso? Hombre horrible, malvado, prendiendo fuego a la gente. Y aún así, Pedro escribe, ya sea al rey, sométanse, respeten. Él no se avergüenza. Él no omite lo que Dios a través del Espíritu Santo está poniendo en el corazón de Pedro para escribir. Así que tal vez usted tenga a alguien que realmente no le gusta, que está en poder y encargado de su país. Pues Pedro también tenía mucho desacuerdo con Nero, mucho más que eso. 6 años después de escribir su carta, él fue matado por Nero. Fue crucificado. Al revés. Él y su esposa. Y aún con todas estas circunstancias, Pedro no se avergüenza de cómo se debe vivir la vida cristiana. En la perspectiva política. Cómo se debe vivir como un peregrino extranjero aquí en este mundo. Así que él dice una vez más, sométanse a los que los gobiernan.
Ahora, lo que no estoy diciendo, no me malentiendan. Lo que no estoy diciendo es que debemos de alinearnos con todo lo que dice el gobierno, que debemos de seguirlos en todo lo que dicen y estar agradecidos o estar complacidos o estar en acuerdo con todo lo que el gobierno dice. Porque aquí está la simple verdad. Podemos alinearnos con lo que dice los que nos gobiernan, no por causa del Señor, sino por causa nuestra. Por causa nuestra. Y no solo eso, hasta podemos rechazar las leyes y órdenes del gobierno por las mismas, porque no nos gusta, simple hecho. A mí no me gusta, no lo hago. A mí me gusta, lo hago. Aunque diga. O a mí me gusta los beneficios que recibo. A mí me gusta las cosas bonitas que nos prometen nuestros líderes, así que me voy a alinear con ellos. Pero una vez más, no lo estás haciendo para causa de Dios, para glorificar a Dios, lo estás haciendo últimamente para glorificarte tú mismo. Así que aquí está mi pregunta. ¿Por qué causa te sometes tú? ¿Por qué causa? ¿La tuya o la de Dios? ¿La tuya o la de Dios? Y ahora, les voy a ser bien honestos. Yo estoy en un contexto americano. La cultura aquí, la cultura política es bien americano. Y en los Estados Unidos tenemos básicamente dos partes políticas principales. Hay más, pero estas dos son las más populares. Tenemos los demócratas o los que se consideran políticamente liberales, que están más sueltos con leyes, reglas. Pero entonces tenemos a los más estrictos, los republicanos o los que se consideran políticamente conservadores, que tienen reglas, que tienen leyes, que les gusta la orden, que son un poco más restringidos con lo que dice la palabra de la ley. Y les puedo decir ahorita mismo que cristianos, la mayoría de los cristianos americanos se alinean más con los conservadores, con los más legalistas, si lo quieren decir de esa forma. O sea que tienen una perspectiva más conservatista. Pero la pregunta no es ¿cuál parte política? ¿Eres más liberal? ¿Él es más conservador? No, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo eres de esa forma? ¿Por qué te alineas tú con esta perspectiva política? ¿Por qué? Eso es lo importante. ¿Por qué causa? ¿Por cuál causa te alineas tú con esto? Y aquí está la verdad. Los cristianos, nosotros, voy a decir, la mayoría de los cristianos no son diferentes a los del mundo. Y debemos de ser, pero no lo somos. Muchos cristianos se someten a lo que más les conviene, ¿no? A lo que les complace, a los beneficios que reciben. Lo hacen porque les conviene. Así que aquí está mi pregunta para ti. Si tú te sometes a los que te gobiernan, ¿te sometes porque quieres la causa de Dios? ¿Eres por la causa de Dios? ¿O la causa tuya? Debemos hacerlo porque adoramos a Dios.
Debemos de hacerlo porque esto es una manera que nosotros podemos adorar a Dios en nuestras vidas. Ahora, versículo 13, regresando aquí, dice, por causa del Señor, por esta razón, dice, someteos a toda institución humana. Ahora, esta palabra someter en el griego traducido literalmente se dice upatazo, no un patazo. Eso es lo que yo recibo cuando no me porto bien. Upatazo. Upatazo, esto significa, es un término militar y significa sumisión o respeto voluntario, completamente voluntario. Nadie te tiene que forzar, nadie te tiene que controlar para que te sometas, pero lo haces voluntariamente, porque reconoces que los que están arriba de ti tienen el rango, son superiores a ti. Y debes de someterte voluntariamente. Eso es lo que significa. Así que Pedro dice, sométanse voluntariamente a toda institución humana. Yo busqué la palabra para toda, lo que significa. ¿Saben lo que significa? Toda. Toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sométanse voluntariamente. Ahora, el someternos a los gobernadores, lo que estamos haciendo efectivamente es que nos estamos metiendo a lo político. Pero muchos en las iglesias, muchos pastores tratan de mantenerse políticamente neutral. Como que lo quieren mantener todo gris y no escoger negro o blanco. Pero podemos ver aquí plenamente que Pedro quiere que nos, ¿cómo se dice? Nos involucremos con lo político, que no ignoremos lo político. La Biblia no ignora lo político. Hay gente que dice, pues cuando yo voy a la iglesia lo que yo espero oír son cosas de la Biblia, son cosas bíblicas. Debemos de enfocarnos en las cosas bíblicas y mantener lo político fuera para que no haya división, para que no haya pleito, para que no haya esto, lo otro. Pero aquí está pero ¿por qué entonces Pedro aquí les dice a cristianos bíblicamente que se deben de someter a los que los gobiernan? Porque la Biblia no es políticamente neutral tampoco, amigos. La Biblia habla de involucrarse uno en lo político, pero una vez más, por causa de Dios, no por la causa nuestra. Para buscar la prosperidad de donde sea que tú y yo estemos como peregrinos y como extranjeros. Porque nuestro hogar no está aquí. Ya él nos dijo esto en versículo 11. Pero ¿cómo empieza nuestra actividad política? A través de la sumisión, de someternos, de honrar, de respetar. Y yo sé que es mucho para algunos de nosotros. Es bastante, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño, tenía como los 10 años. Mi papá había traído a mis hermanos adoptados a los Estados Unidos por maneras ilegales. O sea que estaban aquí sin documentos, sin papeles, no los tenían. Ahora mi papá estaba en el militar y en la Constitución dice que si el hijo o hija de un militar es adoptado en su familia y legalmente es un dependiente de ese soldado, entonces ellos merecen la residencia y la ciudadanía americana. Nada más tenemos que aplicar. Ese primer año, antes de entrar al país, mi papá trató de hacerlo de la manera que dijeron. Fue a la inmigración allá en Juárez y le dijeron, no puedes, porque no está claro la ley.
la letra de la ley, aunque estaba. Y cada año mi papá trató de arreglar esto. Cada año nos tuvimos que montar en un auto, bajar de San Antonio, Texas a Monterrey, de Monterrey de nuevo para Juárez, para la embajada americana, aplicar para la ciudadanía para mis hermanos y nada. Esto pasó 1, 2, 3, 4 años y al cuarto año ya mi papá, harto de todo esto, decidió hacer algo aún más difícil. Ahora tal vez se piensen, pues, ¿por qué si ya estaban en los estados no se quedaron así sin papeles? Ya que estaban ahí, están calmados, ¿por qué todo el tira que jala, como dicen en Panamá? ¿Por qué todos los problemas? ¿Por qué se está buscando tu papá todos esos problemas? Por la misma razón que Pedro nos dice que nos sometamos a los gobernadores, aunque no nos guste. Y mi papá decidió en ese momento, ¿saben qué? Voy a ir, voy a decirles lo que hice, cómo lo hice y pedirles perdón. Y si nos dicen que tenemos que quedarnos en México, entonces así va a ser. Pues ese año ni siquiera me llevó a mí ni a mis hermanos, fue solo. En caso de que algo pase. Y ahí estaba con el supervisor del Centro de Inmigración en Juárez. Y antes que mi papá diga algo, el supervisor le dijo, señor Martínez, entiendo de que ya ha tratado de aplicar varios años enseguida. Veo ahora que usted era un soldado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que la Constitución de los Estados Unidos de América le asegura a usted que recibiera ciudadanía para sus hijos nuevos. Perdonen, por favor, disculpa todos los problemas. Y ahí mismo le dio la ciudadanía a mis hermanos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque aunque le iba a costar a mi papá todo en ese momento, él no puso su fe en él mismo, pero puso su fe en Dios, a someterse a las autoridades que los gobiernan, aunque no le gustó, aunque le trajo mucho problema, aunque le trajo mucho dolor, él lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. Miren lo que dice en versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, el someterse a nuestros gobernadores, hagamos que los enmudecer a la ignorancia de los hombres insensatos. Porque un mundo está viendo, el mundo nos está vigilando. Mi papá al fin se sometió al gobierno para glorificar a Dios. No para lo que le convenía a él. No para hacer la vida más fácil, sino glorificar a Dios. Dependiendo de Dios y creyendo que Dios le daría lo que él necesita. Ahora miren, de regreso en versículo 13 dice, ya sea al rey, como les dije antes, Nero. Pueden imaginarse Nero, este hombre malvado, y Pedro les está escribiendo, sométanse a él. A él también. No se olviden de él. Wow. Y a través de esto, Pedro nos acuerda que todo aspecto de vida, sea lo político, lo financiero, lo relacional, lo que sea, cada aspecto de nuestra vida debe de ser un acto de adoración. Es una oportunidad para adorar a Dios. No solo el cantar coritos en la iglesia, pero también en la manera que actuamos, nuestro comportamiento. Ahora enseguida con el versículo 14, porque tenemos que terminar. Dice Pedro, ya a los gobernadores, como enviados por él, por Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Oyes lo que él dijo? Dice, Dios fue el que diseñó a los gobernadores. ¿Quién los envió? Dios. Fueron enviados por Dios. Los que están
encima de usted, los que son superiores a usted, las instituciones humanas que los gobiernan, no están ahí por accidente, amigo. Están ahí porque Dios los puso ahí. ¿Y para qué los envió? Nos dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, para traer la justicia. Dios diseñó al gobierno para promover justicia. Y no solo justicia, pero también mantener la paz. Ahora mantengan eso en mente. Y leamos 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. La sumisión a las autoridades es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en actuando de manera debida al gobierno, en respeto y honor como se debe, estamos viviendo de una manera que honra a Dios al frente de un mundo que ni lo conoce, pero que lo necesita. Un testimonio poderoso. No dejes que eso se pierda. Es por diseño. Dios hizo y diseñó el gobierno para promover justicia y mantener paz. Pero aquí está lo malo. El gobierno es una institución humana y no sé si saben esto, pero los humanos, nosotros humanos, somos imperfectos y nos desviamos. Y el problema con el gobierno es que algunas veces ellos también se desvían. Vamos a tomar algo bien simple aquí. Hace 3 años atrás estaban quitando todo lo que se tiene que ver con Dios de la educación pública para mantenerlo religiosamente neutral. Aunque este país fue fundada sobre el cristianismo. Algunas veces los gobernadores nos fallan. Y va a haber tiempos donde los gobernadores introducen leyes que van contra de la palabra de Dios. Les doy unos ejemplos bien rápidos. Daniel. Si van al libro de Daniel, el profeta, sabemos que él oró a Dios 3 veces al día, aunque el rey Dario le había proclamado al pueblo que solo deben de orarle a él y exclusivamente a él por 30 días. Y aún así, Daniel, con todo respeto, con todo honor, decidió orarle a Dios de todos modos. Sadrach, Mesach y Abednego, el rey les dijo a ellos, doblen la rodilla o los meto en el horno. ¿Y qué dijeron? No doblaremos. Y aunque Dios nos salve o no, no doblaremos la rodilla. ¿Por qué? Tercero, ¿se acuerdan cuando Daniel y estos 3 rehusaron comer de la mesa del rey? Y se pusieron a comer vegetales y tomar agua. ¿Por qué? Porque lo que estaba en esa mesa fue comida restricta que Dios prohibió al pueblo recibir. Y tal vez piensen, ok, pues Alex está diciendo que, que los cristianos debemos de desobedecer las leyes gobernantes, pero a la misma vez tenemos que someternos. ¿Cómo es esto? Les digo bien simple. Si el obedecer al gobierno es desobedecer a Dios, nuestra respuesta debe de ser no. Simple hecho, no, debe de ser no. Escuchen eso de Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro, el que escribió esta carta, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Dios todavía debe de estar colocado en su propio lugar en nuestras vidas. Si si el gobierno nos está tratando de controlar, hacer algo que Dios nos dice que no es debido de hacer, que va en contra de la palabra de Dios, entonces nuestra respuesta debe de ser una respetuosa, una que demuestra honra, pero una también que dice no. No lo haré porque así no lo quiere Dios. Así no lo ha dicho Dios. Así que ven, la sumisión no simplemente es siguiendo leyes como ciegos, pero siguiendo y promoviendo leyes que se alinean con la palabra de Dios. Pero no solo eso, también incluye mantener al gobierno responsables cuando no promueven justicia y cuando no mantienen paz y cuando se desvían de la palabra de Dios. Pero todo con respeto. Versículo 18, miren lo que dice aquí. Dice, criados, estad sometidos con todo respeto a vuestros amos. Quien sea que esté sobre nosotros, debemos de hacerlo, debemos de responder a ellos con respeto. Aunque sea sí o aunque sea no. Con respeto. Aún así. Versículo 16. Sigue así. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Debemos de vivir sometidos a los gobernantes como libres, como gente libre, pero no usar nuestra libertad como licencia para pecado. Eso es lo que básicamente dice. Dice, no como los que tienen libertad como pretexto para encubrir la malicia. O sea, no los que son libres y dicen, voy a usar mi libertad para hacer lo que me da la gana. No, pero como libres para ser siervos de Dios. Tenemos esta libertad en Cristo para ser siervos de Dios y hacer lo que Él nos dice. Nuestra libertad, amigo, es una oportunidad para glorificar a Dios, no para vivir como sea que nos guste. Y último, versículo 17, honrad a todos. ¿Saben lo que significa esto? Todos. A los que no están de acuerdo con nosotros, a los que sí están de acuerdo con nosotros, a los que son de una orientación sexual diferente a la de nosotros, y hasta los que no practican la cristiandad, hasta los que nos hacen mal, hasta los que nos hacen bien. Honren a todos. Todos. Pero segundo, amad la fraternidad. ¿Quién es ese? Nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ámense. Y me encanta este recordatorio porque en capítulo 4, versículo 8, Pedro nos acuerda que el amor cubre todo pecado. Cubre una multitud de pecados, es lo que dice. Cuando nosotros estamos en las malas y necesitamos ayuda, podemos como cristianos voltear a nuestra iglesia y confesar y admitir y abrirnos y no tener que estar en temor de que nos van a rechazar. Tal vez nos tengan que arrastrar a la verdad. Tal vez tengan que ayudarnos y disciplinarnos en Cristo. Y esto me ha pasado a mí personalmente. Mi pastor tuvo que disciplinarme. No de una manera
para herirme, pero de una manera para sanarme y salvarme de lo que estaba haciendo detrás de las puertas cerradas. Él me amó. Él me amó sin duda. Y me amó. Amad la fraternidad a el pueblo de Dios. Y último, temed a Dios. Temed a Dios. Y finalmente, honrad al rey. Una vez más, por segunda vez, Pedro les dice a estos cristianos, honren a Nero. Respétenlo como su emperador, como su gobernante, como su rey. Porque Dios lo puso ahí. Yo sé que es difícil, pero no es por casualidad. Dependan de Dios. Y amigo, tal vez tú estás aquí y estás pensando, ¿cómo es posible someterme a mis gobernadores? O tal vez estás aquí y ves que Dios ha puesto ese gobierno sobre tú y tu familia. Y tal vez los has maldicho, has hecho cosas. Pues les quiero dar la oportunidad. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Dios los puso ahí sobre ustedes a propósito. Dependan de Dios. Ten fe en Él. Usa tu peregrinación como un medio para adorar a Dios donde sea que estés, para que este mundo, cuando te vea y vea la manera que te comportas en la arena política, den gloria a Cristo por lo que Él ha hecho en tu vida. Oremos. Padre, te doy las gracias una vez más por esta palabra poderosa, Señor. Que tú nos has puesto en nuestra ubicación exacta a este tiempo exacto, al microsegundo, para adorarte a ti y depender de ti en todo. Cada situación, lo que sea que estemos. Señor, para los que necesitan fuerza, sé tú su fuerza. Los que necesiten guianza, dale sabiduría. Pero Señor, pido que lo más importante sea que nuestras vidas alumbren y brillen el amor de Cristo a un mundo perdido. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Y es en el nombre poderoso de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Hermanos, que tengan un bonito día donde sea que estén. Y continúen, les quiero animar que continúen sintonizando. Vamos a seguir en Primera de Pedro, no se lo pierdan. También para los que tal vez estén en Santa Fe buscando un estudio bíblico en español, tenemos uno en los martes a las 6:30, y la ubicación y todo eso va a estar en el internet. Les animo que vean, si tienen alguna pregunta o algo, conéctense conmigo. Ahí está mi número, mi correo electrónico en la pantalla para ustedes, y que Dios les bendiga grandemente. Ahí nos vemos, hermanos.